Papá, cuando sea grande, quiero ser tan valiente y fuerte como lo es Azura, la buena bruja, tú y mamá. ¿Tú crees que lo logre? 4 horas, 240 minutos, 14.400 segundos. Ni un segundo más, ni uno menos. Ese fue el tiempo en el que Luz había tardado en mejorar su traje. El sueño estaba matándola, no obstante, eso no había sido impedimento para admirar y consternarse por su concretada labor. Su inspiración, amor y orgullo se mantuvieron a flote, recuperándose con el pasar de los hechos, por lo que había tardado en comprender y entender. Claro, también sentía cansancio y estrés. Sin embargo, no le dio más importancia y siguió enorgulleciéndose por la pequeña actualización que le había dado a su traje. En eso, una idea se asomó por su confundida razón. Un pensamiento que consistía en ignorar sus temores, cicatrices y arrepentimientos. Era tal, que clamaba que lo hiciera sin importarle las consecuencias. Su mente quería negarlo. Su corazón quería aceptarlo. Sus ojos se iluminaron, mientras su ánimo se recuperó. Al mismo tiempo, la luna y las estrellas acompañaban su discusión. Ahí, después de tanto tiempo, fue cuando un suspiro se sintió, sus ideas festejaron y su sonrisa reapareció. Finalmente, había tomado una clara decisión y estaba dispuesta a cumplirla. Se quitó las prendas que vestía y las arrojó al piso. Tomó el traje, que tanto tiempo había tratado de olvidar, y comenzó a vestirlo. Primero, comenzó con la parte superior y, posteriormente con la inferior. Luego, continuó con los guantes, las botas y la capa. Y, por último, el signo de su secreta y arriesgada identidad. Su ajustada, intimidante e incómoda máscara. Sin embargo, antes que reaccionara y viera cómo le había quedado su traje, sus sentidos se percataron del constante y molesto polvo que estaba saliendo del mismo. Luz pensó que no era su culpa, que no estaba relacionado con sus propias acciones. Pero, la dejadez de no haberlo lavado y no haberlo sacudido antes de ponérselo, decían todo lo contrario. Además, se sintió rara, apretada e incómoda en algunas partes, que no quería ni imaginar, ni creer. Todo esto debido, aunque lo negaba un poco, porque había crecido y ciertas partes de su cuerpo, ya no eran exactamente de una niña pequeña. Carajo, debí pensarlo mejor. Esto es algo incómodo. Creo que... No puedo rendirme ahora. Solo debo ignorarlo. Vamos, Luz, tú puedes. Dejó atrás todo lo negativo con esos pensamientos. Sabía que no era el momento para ese tipo de debates internos, quejas o malestares. Y, lo confirmó, cuando su vista presenció el momento. El preciso instante, cuando su poderoso e intimidante reflejo, se deslumbró en su ventana. Ahí, después de todo lo que había pasado, se dio cuenta que era la única testigo de su renacimiento. En lo imponente que se veía. En lo asombrosa que se sentía. En lo espectacular que estaba dispuesta a regresar a hacer. En ese momento, una gran carga de energía, adrenalina y fuerza se apoderó de su cuerpo. Quería salir afuera, en los edificios y calles, a columpiarse, trepar y saltar como los viejos tiempos. No obstante, sus pensamientos se diluyeron. Mientras, en el proceso, su sonrisa invadida por el sueño y sus ganas de hacer todo lo que había pensado, se desplomaban en su recámara. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo culminó en su cómoda y placentera cama. Finalmente, la escena quedó en silencio. Un silencio invadido de muchos sentimientos. Y, solo se pudo ver a Luz Noceda, aquella adolescente de cabello corto y ojos cafés, disfrutando de su repentino y merecido dulce sueño. El sol se iluminaba con mucha intensidad en todo el vecindario. El distrito de Keynes tenía brisas calientes y rayos cogederos, en todo lo alto. Más que todo en este día. Un día muy particular. Y, no era para menos, ya que se trataba de una fecha muy especial. Todo esto debido al regreso de los niños y jóvenes a sus centros de estudios. Algunos para comenzar una nueva historia, otros para continuarla y, unos cuantos más, para finalizarla y continuarla en la universidad. Era uno de esos días que difícilmente alguien podía olvidar. Y, si lo hacía, era consciente de ello o porque le daba igual. Sin embargo, Luz Noceda era ese caso especial. Su profundo sueño, se podía presenciar desde su ventana, pegada de hojas y diminutas ramas. Estaba tan dormida, que no se dio cuenta cuando su saliva empapó la parte baja de su máscara y embarró su rostro con la empolvada tela de la misma.
Además, se podía ver detrás de ella, en la mesa en la que había hecho todo su trabajo, lo sucio y desordenado que lo había dejado. Tan profundo había sido sueño, que por ende, su alarma no pudo levantarla, ni la incomodidad molestarla. Algo que, sin la mínima sorpresa, era bien sabido que era su peor debilidad, y, más aún, si no había descansado lo suficiente la noche anterior. Una cosa que podría haberse debido a cualquier motivo o circunstancia. Sin embargo, en su mente y en su corazón, se hallaba la verdadera razón. Con todo ello, parecía que se iba a perder o llegar muy tarde a su primer día de clases. Sin embargo, para su mala suerte, había alguien que no dejaría que pasara eso. Su nombre era Camila Noceda, su madre, confidente y mejor amiga. Una luchadora, fuerte, responsable y cariñosa mujer, que se había dado cuenta de la inoportuna demora de su pequeña y dulce hija. Su despertar fue un tanto torpe, pero eso no la detuvo con su propósito. Se puso sus lentes, apagó su alarma y salió de su habitación, que se encontraba en la primera planta. Una vez que se dirigió y estuvo lo suficientemente cerca de las escaleras, las subió con precaución, tratando de cuidar su espalda y sus delicadas piernas. Y, cuando llegó al segundo piso, caminó por el corto pasillo, hasta que, con paso firme, llegó a la habitación de su hija, tocó la puerta y se propuso a levantarla. «Luz, cariño, ¿estás despierta? ¿Puedo pasar?», preguntó la mujer, mientras tocaba con mucha delicadeza, esperando una respuesta por parte de su hija. Luz suspiró de molestia tras escuchar que alguien la llamaba. No quería levantarse. Estaba en ese plan de ignorarlo, por 1 o 2 minutos más. Sin embargo, le fue imposible gracias a las constantes interrupciones que no la dejaron continuar. Sin ganas, hizo caso y se levantó. Fue en ese momento, ante su vista atónita, que se dio cuenta de la preocupante situación. Se dio cuenta que aún tenía el traje puesto y, lo peor, que su madre estaba cerca de entrar y descubrir toda la verdad. Sus pensamientos intentaron ordenarse y razonar con claridad, mientras quería ser lo más rápida y precavida posible, pero parecía que su suerte no estaba de su lado. De la nada, una luz de esperanza se alzó en sus pensamientos. Cuando recordó y observó la red que había disparado hace unas horas atrás. En aquel momento, en altas horas de la madrugada, que una fuerte descarga la obligó a dispararla. Pero, ese alivio no duraría demasiado. Su sonrisa cesó y su temor incrementó, cuando notó cómo la telaraña iba deshaciéndose por los constantes movimientos que hacía su madre a la perilla. Sus esperanzas empezaron a marchitarse y temió lo peor. En eso, la puerta de su habitación rechinó. Del susto, la joven de piel morena dio un gran salto desde su cama y, sin controlarlo, ni quererlo, quedó adherida arriba de toda su recámara. El ruido que había provocado, no pasó de largo. Camila, su madre, lo había escuchado todo. Luz, ¿qué fue eso?, preguntó un tanto extrañada y con preocupación. ¿Qué pasó? Voy a entrar, cariño. Camila alzó su voz, mientras movía más rápido la perilla. Cuando Luz se dio cuenta de lo que estaba a punto de pasar, contestó con cualquier excusa esperando despistarla, que no abriera la puerta y que no sospechara nada. Mamá, no te preocupes, ya estoy despierta, no es necesario que entres. Respondió muy nerviosa Luz. Mi pequeña, ¿está todo bien?, preguntó nuevamente Camila. Sí, todo está de maravilla, mamá, no te preocupes. Luz trató de sonar lo más real posible. Sin embargo, nada estaba bien. Y, eso lo tenía muy claro la chica. Tenía el traje puesto, estaba pegada en el techo como un asqueroso insecto, sudando y oliendo en partes que ni siquiera podía mencionar, ni creer, y, lo peor, es que tampoco había borrado su historial de la PC. La condenada suerte Noceda, estaba a punto de acabar con ella como si se tratara de un mataarañas. ¿Puedo pasar, Luz?, cuestionó, nuevamente, Camila. Solo un segundo más, mamá. Por favor, rogó la chica, mientras intentaba sacarse su traje, pero no podía aunque lo intentaba con desesperación. ¿Qué ocurre, cariño? ¿Está todo bien? Es que intento, maldita sea. Porque esto no se quita. Las palabras de la joven se detuvieron de golpe. Sus pasos se oyeron, de un lado para otro, acompañado de sus propios jadeos, mientras trataba de sacarse, desesperadamente, el conjunto que había respuesto horas atrás, en la madrugada. Era tal el miedo de Luz de ser descubierta por su propia madre, que sentía que todo eso la estaba consumiendo y acorralándola en el más profundo desespero. Pero, en ese mismo instante, cuando se dio cuenta de la alarmante preocupación que le estaba generando a su propia madre, no dejó que eso evitaba que le contestara. Luz no quería que ella se preocupara más por su culpa. No después de todo el dolor y preocupación que ya había tenido estas últimas semanas.
no después de lo ocurrido con su padre. No es nada, mamá. No te preocupes, estoy bien. Respondió Luz, sintiéndose en sus palabras, su temor y su preocupación por ser descubierta. Camila se quedó en silencio por un momento. Ella no era para nada ingenua, estaba empezando a sospechar y una idea se estaba asomando por su cabeza. Según esa razón, todos los comportamientos de su única hija apuntaban a un solo resultado. Uno que parecía un tanto descabellado por la manera tan rara, misteriosa y precoz que lo estaba pasando. Pero, ella también lo había pasado en su juventud. Y, al igual que muchas chicas, eso no era algo inusual. Era una etapa que se rompía y abría una completamente nueva en sus vidas. Su regla. Camila dio un gran suspiro y trató de salir de su sorpresa. Era algo que no se esperaba y nunca creyó que sería en un momento así. Sabía que, si ese era el motivo, era su deber y su responsabilidad tratar de explicarle a su hija sobre esta nueva etapa que apenas estaba iniciando. Una donde pasaría por dolores naturales como castrantes, en prolongados lapsos. Algo que en sus tiempos era un tema tabú, pero ahora no. Y, estaba decidida a ayudarla, si ese era el caso. Un pensamiento que cualquier madre hubiera confirmado con su intuición. Pero, en esta situación, solamente quedó en eso. Una realidad que estaba tan alejada de lo que verdaderamente ocurría. Luz, sé por lo que estás pasando. Yo también lo he pasado a tu edad. No tengas vergüenza. Hablemos sobre esto mientras te ayudo a alistarte para la escuela, ¿está bien? Camila advirtió, mientras sus oídos esperaban captar la respuesta de su pequeña. ¡No! Luz elevó su voz y respondió, tratando de evitar que su madre se enterara de la verdad. Mija, tranquila. Yo sé lo que se debe hacer. Voy a entrar, hoy. No te preocupes, ni tengas miedo. Confía en mí, por favor. Respondió Camila, tratando de calmarla. Espera, estoy desnuda. No entres, mamá. Gritó, desesperadamente, su última mentira, mientras trataba de quitarse gran parte de su traje y mantener la poca calma que le quedaba. Luz sabía que sus últimos intentos no habían funcionado. Al contrario, tenía la sensación que había alimentado y despertado, aún más, las sospechas de su madre. Estaba muy segura de que estaba perdida. Solo había logrado quitarse su máscara, su capa, sus guantes y una de sus botas. En eso, la perilla se movió. Confirmando su mayor temor y viendo cómo su progenitora estaba a nada de entrar y descubrir la verdad. Sin disponer de más tiempo, ni opciones, logró despegarse bruscamente del techo y aterrizar en su cama. Aprovechó los últimos instantes que le quedaba, para cubrirse con todas sus mantas, sus almohadas y sus peluches que encontró cerca. Después de eso, ya no hubo más tiempo. La puerta se abrió, rechinando como siempre lo hacía, dejando ver a la única persona que esperaba ese momento. Camila entró algo confundida y aún preocupada. Sin embargo, eso no evitó que se dirigiera a lo único que le importaba. Aún tenía la corazonada de que su princesita necesitaba su ayuda y comprensión. Algo que no era para nada cierto y lo entendería con solo ver su alrededor. ¿Qué pasó aquí? Camila preguntó impactada, viendo las manchas en el techo, el desorden y la suciedad en cada lado del cuarto, y, claro, la extraña y pelicular manera en la que había encontrado a su hija. ¿Estás bien, Luz? Sí, mami, nada fuera de lo normal. Respondió Luz, tratando de disimular sus nervios con una falsa sonrisa. Nada más que ahora estoy sin ropa, y bueno, ¿sabes? Necesito un momento. Espera un segundo, jovencita, interrumpiría Camila, mientras veía fijamente a Luz. ¿Qué te pasó en la cara? La tienes sucia y muy empolvada. Interrogó, apuntándola. ¿Qué? Contestó confundida Luz, tocando de inmediato su rostro y comprobando lo que decía su madre. Cuando vio las palmas de sus manos sucias y pesadas, entendió a qué se refería. Su máscara tenía toda la culpa, y ahora tendría que inventarse una mala excusa. Trató de pensar rápido, pero nada parecía convencerla. Además, la mirada de su madre era tan aplastante y opacadora, que no tuvo tiempo suficiente para pensarlo mejor, ni mucho menos, reaccionar ante sus preguntas. Y, bien, ¿qué pasó, Luz? Camila interrogó otra vez a su hija. Bueno, Luz titubeó mientras trataba de conjuntar una simple palabra y salir de esa enredada situación. Yo. Luz no pudo más, la presión le ganó, y solo dijo lo primero que se le ocurrió. Una completa estupidez. Es que, limpie. ¿Sí? Limpie la chimenea, mamá. Un incómodo silencio invadió la escena.
Ambas se vieron fijamente, demostrando distintas percepciones y sentimientos. Una temía que su secreto fuera descubierto y, la otra, que su hija ya no confiara más en ella. Hasta que rompieron ese corto silencio. Luz, cariño, Camila suspiró y aclaró su garganta. Nosotras no tenemos chimenea, dijo, mientras observaba un poco apenada a su pequeña. ¿Qué? Luz respondió muy exaltada. ¿En serio? Dijo, notándose un gran sonrojo en su rostro, por la vergüenza que sentía. La joven, sin dudarlo e invadida por el miedo, se escondió debajo de todas sus mantas y se aferró a ellas con mucha fuerza. La mujer vio la escena y suspiró nuevamente. Algo muy grande estaba pasando en sus narices y no se estaba dando cuenta. Su idea anterior, algo que parecía realista y comprensiva, ahora no tenía sentido alguno. Estaba más que convencida que se trataba de otra cosa, algo que no lograba comprender. Tal vez, referente a su nueva etapa de adolescente, sus extravagantes gustos o, simplemente, el dolor de ya no tener a su padre a su lado. ¿Tendrá algún problema? ¿Se sentirá incómoda o enojada conmigo? ¿Soy buena madre? ¿Qué haría su padre? Camila se sentía frustrada, triste e impotente por no saber la verdad. Algo que no era para nada nuevo y se podría decir que lo había estado viviendo, constantemente, desde que su esposo había sido asesinado. ¿Cuánta falta me haces, Luis? Tú la entendías mejor que nadie. Fue en ese momento, con todo lo que estaba pasando en su mente, que miró las sábanas donde estaba cubierta su princesita y reflexionó. Camila Noceda, reacciona de una vez. Deja tus dudas atrás. Hazlo por tu pequeña. Hazlo por ella. La voz interior de Camila hizo que reaccionara. Sabía que no tenía mucho tiempo y que sus dudas no le estaban dando la mano. Decidida, tomó la iniciativa y se encaminó, esquivando el desorden de la habitación, hasta que estuvo lo suficientemente cerca de la cama de su hija para tomar su atención. Tocó suavemente las mantas, evitando ser brusca y notó, de inmediato, la reacción de su luz. El rostro de la chica saldría de las mantas con mucha inseguridad. Sus manos temblaban, mientras se aferraban a lo que tanto estaba intentando ocultar y mantener en secreto. Camila iba a preguntarle, pero evitó hacerlo. Ella sabía que no era el mejor momento. Acercó sus dos manos a su hija, movió su corto cabello y acarició sus dos mejillas con mucho amor. Luz, a pesar de todo, seguía insegura y temerosa. Fue ese momento, donde las palabras de su madre, demostraron seguridad y confianza. Y, finalmente, le harían dejar de tener miedo o preocupación. Luz, mi pequeña, haz lo que tengas que hacer, pero rápido que tienes escuela. No quiero que el autobús te deje atrás. No como el año pasado, dijo, tratando de sonar convincente, serena y calmada. Bueno, te dejo, Luz. Debo preparar el desayuno y alistarme para ir al trabajo a las 11. Haz lo que tengas que hacer, traviesa. Pero no te demores mucho. Camila le dio un beso en la frente a su hija y pasó a retirarse lentamente de la habitación. Una vez que llegó a la puerta, y estando a un paso de salir, se detendría por un segundo, voltearía su rostro y vería a su pequeña en la misma posición. Su pecho siguió presionando. Camila no quería irse, ni dejarla sola, pero ya había tomado una decisión. Te quiero, mija. Te quiero mucho. Si tienes algo que contarme, hazlo, siempre voy a estar para ti. Nunca lo olvides. Dijo Camila, mientras veía con una sonrisa a su hija, para posteriormente, poco a poco, ir cerrando la entrada de la habitación de la misma. Cuando finalmente la puerta se cerró por completo, solamente se escuchó los pasos de Camila diluyéndose con la distancia. Mientras, en su mente, solo pensaba y seguía preocupándose por lo que había pasado. Guardándoselo para otro momento. Uno que necesitaba, sí o sí, con todo su corazón y alma, con su pequeña. Al mismo tiempo, Luz notó lo sucedido y solamente suspiró. Se sacó todo lo que tenía encima y observó a la nada. Se quedó reflexionando, arrepintiéndose y recordando todo lo que había pasado. No podía dejar de pensar en la cantidad de veces que había mentido, ignorado y evitado a su propia madre. No tenía ganas de levantarse, pero estaba obligada a hacerlo. Sabía que sería un duro día. Sabía que tenía escuela y, también, nuevamente, un trabajo que la estaba esperando. Sabía que tenía que reaccionar de una buena vez. Y, eso haría. Yo también te quiero mucho, mami. Perdóname por no decírtelo.
El silencio parecía eterno. Tanto que, la melodía de las aves, los zumbidos de los insectos y las brisas de la naturaleza, ambientaban su incómoda espera. Como también, al mismo tiempo, las hojas y pequeñas ramas caían y se desplomaban cerca de ellas. Así se encontraban madre e hija, así se encontraban Luz y Camila, esperando el autobús escolar. Sin decirse nada, sin tener contacto visual o al menos interactuar. La extraña e incómoda forma en la que habían comenzado su día, eran prueba de ello, y las consecuencias de ese pequeño evento permaneció el tiempo suficiente para corroborar su leve distanciamiento. La mujer era consciente de eso, sabía el porqué y cómo se habían dado las cosas. A pesar de todo, no podía aceptar seguir así. Lo había hecho durante el desayuno y no estaba dispuesta a pasarlo nuevamente todo ese tiempo. Camila no estaba segura de lo que le ocurría, pero dentro sí, esa extraña incomodidad en su pecho, esa misma que había sentido todo este tiempo, no le daba una buena sensación de los hechos. Sintiendo todo eso, Camila aclaró su garganta e intentó romper el hielo que se había formado entre ella y su hija. Con algo de torpeza intentó tomar la palabra en ese instante. Luz, mi pequeña, ¿cómo te sientes?, preguntó Camila, notando rápidamente el silencio de su hija, pero de igual forma continuó e intentó nuevamente tomar su atención. ¿No te parece emocionante volver a la escuela, volver a ver a tu mejor amigo?, dijo la mujer, alzando sus manos, tratando de sonar más interesante, mientras fallaba en el intento. Luz, ¿estás bien? Sin embargo, Luz no respondió. Ni siquiera había escuchado exactamente lo que había dicho su madre. Su mente como su alma parecían estar en otro lado. Un simple espacio dentro de sí, que la estaba cubriendo de un extraño sentimiento y nublándola dentro de sus más internos pensamientos. Eso no era nuevo. De hecho, ya lo había experimentado en el pasado. Fue en ese momento que su vista quedó perpleja. Y, su mente se dejó inundar hasta consumirla en ese extraño malestar. Aquel espacio parecía como un segundo fuera del tiempo. Luz parecía sentirlo algo así. Y, lo único que podía hacer, era observar cómo el espacio donde se encontraba, se envolvía en una inmensa y tenebrosa oscuridad. En pocos segundos, ante su presencia espectral, todo quedó en negro, y lo único que pudo ver, era una extraña y larga red roja, enredada fuertemente en su meñique derecho. Luz no sabía nada de su origen, de qué se trataba o su finalidad. Si era su inquieta imaginación o algún efecto relacionado con sus poderes arácnidos. De lo que sí estaba segura y podía afirmar como una verdad absoluta, era la soledad, presión y frío que se sentía en su cabeza como en su corazón en ese momento. Confundida por esos pensamientos, caminaría por el umbral deshecho siguiendo esa telaraña. Hasta que, a unos cuantos pasos de su corto recorrido, sintió y vio una sombra que parecía conectarse con el fin de aquel hilo. Quiso llamar su atención, tratando de comunicarse con sus palabras, pero solo logró alejarla más de ella. Espera, no te vayas. Gritó y gritó, pero nada parecía funcionar. El hilo reaccionó a sus repentinos movimientos y empezó a moverse bruscamente, mientras la silueta intentaba huir sin importarle su presencia. No pudo verlo bien. Sin embargo, de una extraña forma, sintió su angustia, temor y terror. No podía describirlo bien. Ni siquiera sabía de quién se trataba, su género o algún aspecto en particular. Pero sintió la extravagante sensación de que esa cosa o, mejor dicho, esa persona, la necesitaba. Algo sin sentido, pero muy al fondo de su ser, cobraba razón. Decidirá, se preparó para perseguirla y descubrir de una buena vez por todas de qué se trataba. Pero antes de que pudiera acercarse más a esa sombra y pudiera reaccionar adecuadamente, una voz interrumpiría su visión y la regresaría a la realidad. Una realidad que en un principio quiso ignorar. Luz. Camila gritó por octava vez el nombre de su hija, cansada y muy preocupada por su rara actitud. La mujer había sido testigo de todo lo que había pasado. Trató de no alarmarse, así por los 2 largos minutos que habían pasado, e intentó pasarlo por alto, pero no pudo más. La vista perdida de su hija, su pequeña Luz, viendo a la nada, como si estuviese soñando con los ojos abiertos, y su completo silencio, impulsaron su temor. Luz, mi hija, ¿qué te pasa?, cuestionó Camila una vez más, sintiéndose su miedo y preocupación en su débil voz. La joven reaccionó algo confundida. Luz volteó lentamente su rostro y la observó. ¿Qué pasó, mami? ¿Por qué gritaste?, preguntó torpemente, mientras intentaba aparentar normalidad, rascándose su cabeza y sonriendo. Pero fue en vano. Camila arremetió, esta vez buscando la verdad. ¿Qué te pasa a ti, Luz?,
La mujer se acercó unos cuantos pasos más a su hija. ¿Tienes algún inconveniente? ¿Algo que te incomode o moleste? Se arrodilló lo suficiente para verla frente a frente y la cuestionó nuevamente. Dime qué es, Luz. Por favor, me estás preocupando. ¿A mí? Luz se apuntó a sí misma fingiendo extrañez. No, no me pasa nada. Estoy bien, mami. Como siempre. Respondió, viéndola fijamente y tratando de calmar su preocupación. Mamá. Camila siguió viéndola. Sabía que su hija no estaba diciendo la verdad. No conocía los motivos, de qué se trataba o dónde iniciaron. Pero, igualmente, estaba muy confundida, irritada consigo misma y preocupada por la situación. Sin embargo, no podía obligarla. No podía volver a desconfiar de ella. No podía volver a desconfiar de su pequeña Luz. No como en el pasado. No como antes. ¿Con qué derecho lo dices tú, mamá? Y, por favor, tú no te metas, papá. Por favor, los dos déjenme en paz. Lo que yo haga en mi tiempo libre, es problema mío. Es su problema si no tienen dinero, si quieren ser mediocres y no mejorar, allá ustedes, pero yo no quiero cometer los mismos errores. Yo conseguiré mi propio dinero y ninguno de ustedes puede detenerme. ¿Entienden? Ninguno de ustedes. No podía permitirlo. No otra vez. Camila sabía que tenía que ser sincera, directa y clara con su pequeña. Confesarle lo que sentía, que no estaba sola con el luto y lo duro que era aceptarlo cada día. Un sentimiento que aún seguía en ambas, a partir de la pérdida de un gran hombre, esposo, padre y amigo. La mujer estaba a punto de hacerlo. Iba a dejarse llevar por todos sus sentimientos, decirle cuánto se preocupaba y cuánto la amaba. Sin embargo, una vibración por parte de su viejo celular, interrumpió el momento y dejó atrás todo eso. Como si todo se hubiera tratado de un fallido intento. ¿Quién es, mami? Preguntó Luz, intentando cambiar el tema, aprovechando la inoportuna llamada. No debe ser nada importante. Dame un segundo, mija, respondió Camila, mientras sacaba el aparato de su bolso y se hacía la misma pregunta internamente. Cuando Camila pudo verlo, notó de qué se trataba. Era una simple llamada. Quiso ignorarlo, apagarlo y seguir con todo lo que había dejado atrás. Sin embargo, al ver de quién se trataba, no pudo. ¿Es mi jefe? Dame un segundo más, mija. Debo contestar. La mujer se alejó unos cuantos pasos de su pequeña, contestó y escuchó atentamente lo que trataba de decirle su superior. Mientras, detrás de su inoportuna urgencia, Luz la observaba, un tanto curiosa y aliviada, por ya no escuchar sus sofocantes preguntas o sus sospechas. Además, mientras aludía a la buena suerte que la mantenía en pie, se mantuvo un tanto pensativa por todo lo que había sentido en ese oscuro lugar, la red roja y esa extraña sombra. Cosas completamente fantasiosas o fuera de lugar, dentro de su fragmentada mente llena de culpa y dolor. Así se mantuvieron por un par de minutos, hasta que finalmente la llamada de su madre finalizó. Camila se acercó nuevamente a su hija, y le comunicó sobre su situación. Una que parecía favorable, y hasta cierto punto, conveniente, pero estaba dispuesta a negarlo con tal de tener más tiempo con ella. Con tal de no aumentar más el distanciamiento con su pequeña princesa. ¿Qué pasó, mami? Preguntó Luz, viendo fijamente el rostro de su madre. ¿De qué se trataba? Bueno, mija, uno de mis compañeros ha caído enfermo y nadie quiere reemplazarlo. Claro, nadie, excepto yo. Se detuvo por un segundo y continuó. Pero no creo que lo haga. Tendría que irme ahora mismo y llegaría muy tarde a casa. ¿Por qué no aceptarlo, mami? Preguntó nuevamente Luz, esta vez exaltada por la respuesta que había dicho su madre. No quiero dejarte sola, Luz. No ahora. Hoy es un día muy especial y no creo que sea lo correcto dejarte sola, al menos hasta que tomes el autobús. Mamá, lo correcto sería que vayas. Interrumpió Luz, mientras tocaba una de las manos de Camila. No te preocupes por mí. Ve, necesitamos el dinero y esas personas necesitan de ti. Después de todo, eres una gran heroína en el hospital. ¿En serio? ¿No te molesta? Siempre yo y tu padre esperábamos el autobús escolar junto a ti. Camila se tocó el pecho y no puedo evitar suspirar por esos viejos recuerdos que jamás volverían. Al contrario, estoy orgullosa de ti, mami. Luz se acercó a madre y presionó su agarre, la vio fijamente a los ojos y le dio una sonrisa. Una sonrisa que traspasó el corazón de la mujer y pudo darle un momento de paz interior y calmar las dudas de su débil razón. En ese instante, las palabras no importaron más, ambas finalmente se dieron un fuerte abrazo. Al fin, Camila sintió algo de tranquilidad.
Un sentimiento contrario al anterior, que la dejó pensando en una posible rectificación. Aunque, no olvidaría todo lo que había pasado con su hija y trataría de tocar el tema en otro momento. En otro tiempo. Uno adecuado para ambas, para sanar las heridas de un luto lamentable y la pérdida de un ser querido admirable. Mientras tanto, Luz solo quiso sentir el calor, amor y cariño de su madre. El calor que solo Camila podía transmitirle a pesar de su pasado, su comportamiento cuestionable o sus decisiones estúpidas. Una cosa que le faltaría mucho en todo el día, en especial, en el ansiado momento en que volvería a trabajar con ayuda de sus poderes arácnidos. En el momento que volvería a ser aquella arácnida que había provocado todas esas desgracias. Bien, entonces iré y aceptaré el turno extra, mija. Dijo, mientras se separaba del abrazo y ponía sus dos manos sobre sus hombros. Te prometo, mi pequeña, que cuando vuelva en la noche, te preparo lo que más te gusta y te leeré un libro de Azura. Te lo prometo, mi Luz. No es necesario eso, mami. Respondió la joven, algo avergonzada. Para mí lo es y siempre lo será. Siempre serás mi pequeña. Te quiero mucho, mi princesita. Camila se acercó nuevamente a su hija y, en un ataque inesperado de mimos, le plantó muchos besos en la frente. Algo que hizo que Luz riera y valorara aún más el cariño que le tenía su madre y la responsabilidad que cargaba por ello. Al pasar unos segundos, la mujer se detuvo. Sabía que tenía que despedirse y dirigirse rápidamente a su arduo trabajo. Mi niña, nos vemos más tarde. Cuídate mucho y recuerda, si tienes alguna duda o problema, escríbeme. Siempre voy a tener tiempo para ti. Sí, mamá, lo haré, no te preocupes. La joven se acercó a su madre y le dio un beso en la mejilla derecha. Yo también te quiero. Cuídate mucho. Camila nuevamente sonrió. Y, después de separarse de su hija con esa motivante acción, se despidió con su mano derecha, mientras se alejaba, poco a poco, de la escena. Luz también lo hizo, hasta que la perdió de vista y se cansó. Finalmente, la chica de tez marrón y ojos cafés, estando completamente sola, sacó su celular de su mochila, se sentó a un lado de la vereda y se quedó esperando el autobús escolar, mientras escuchaba una curiosa canción, a través de sus pequeños y antiguos audífonos. Estuvo así por unos largos 4 minutos, reflejándose su tranquilidad en el bonito ambiente que la rodeaba. No quería que nada cambiara de ese momento de paz, que por fin, podía vivirlo con mucha tranquilidad. Sin embargo, el destino no jugaba su juego. Ella era parte de eso, y una red muy alejada de su propio conocimiento, estaba tejiéndose con cada decisión que daba y uniéndola con alguien más. De un momento a otro, Luz vio como el autobús escolar finalmente se acercaba para recogerla. Se paró rápidamente y levantó su mano derecha, para tomar la atención del conductor y subir al vehículo que la trasladaría hacia su escuela. Luz pensó que el conductor la vería, subiría e iría tranquilamente a su centro de estudio. Sin embargo, no fue así. La realidad fue completamente diferente. El transporte pasó de largo y la ignoró. Muy confundida, volteó su vista y trató de observar la parte trasera del vehículo, mientras este se detenía unos cuantos metros más adelante de ella. Luz estaba a punto de perseguirlo, pero se detuvo cuando se dio cuenta quién era la responsable de lo que estaba pasando. Sonríe, Lucer. Gritó una chica de pelo rosa, mientras grababa lo sucedido y se reía acompañada de sus amigas. Luz sabía de quién se trataba. Y, no estaba dispuesta a repetir el mismo patrón de los años anteriores. Quería demostrarles a todos, incluida principalmente esa chica, de una vez por todas, lo que era capaz de hacer ahora, con sus asombrosos poderes y sentidos arácnidos. Pero, sin previo aviso, sintió un leve cosquilleo en su cabeza. Uno muy familiar, que trató de sacarla del momento y que se moviera. Sin embargo, forzosamente, lo ignoró. Cuando lo hizo, sintió una cosa viscosa caer en su cabello. Una cosa que cuando sintió su olor y su repugnante composición, solo pudo quedarse quieta, mirando impotentemente al cielo y lo que se encontraba sobrevolando encima de ello. Una paloma. Una que la había manchado con sus desperdicios y le había arruinado el momento. Las risas aumentaron en aquel autobús escolar, que por causalidad o, mejor dicho, por obligación, había retrocedido hacia donde se encontraba Luz. Y, la persona que lo estaba orquestando todo, llevaba su nombre en todo lo alto. Más específicamente, en la parte trasera de su chaqueta deportiva. Vos Charlie Hell. La puerta del vehículo se abrió y Luz pudo verla completamente. Mientras, el conductor de la movilidad miraba con anhelo una foto de la capitana de rugby, autografiada por la misma chica, que se encontraba observando, con una gran sonrisa, a la pobre víctima de su recurrente juego de insultos, burlas y maltratos.
Boscha bajó las escaleras metálicas del autobús y con paso burlón, se acercó a Luz. Bien, bien, bien. Combina muy bien con tu estilo, Noceda. Más que todo, con tu imperativa, estúpida y rara personalidad. Dijo, mientras sacaba nuevamente su celular y se tomaba una foto cerca de la chica con las heces encima. Bueno, fue un gusto verte de nuevo, Lucer. Y, no te preocupes, esta foto no será lo único que te haga en este día y en los que siguen. Le sonrió con crueldad. Espero no llegues tarde el primer día. No creo que a los profesores les guste una tardona nerd hacer eso. No sería un buen ejemplo. Oh, cierto, tienes una solución, puedes decirle a Azura que te dé un aventón, ¿no? Boscha se burló, dando varias carcajadas, mientras daba marcha atrás hacia el autobús y dejaba de ver luz. Boscha subió rápidamente al autobús, mientras su pequeña banda estaba orgullosa de lo que había hecho y los demás estudiantes miraban conmocionados lo que había ocurrido. En eso, la puerta del vehículo se cerró abruptamente, su motor se encendió, y, como si no hubiera pasado nada, se dirigió en camino a su destino. Dejando atrás a una afectada, lastimada e impotente Luz Noceda. Los puños de la chica estaban temblando, su vista estaba nublada por la vergüenza y su cuerpo no podía reaccionar a lo que le había ocurrido. Mientras, dentro de sí, su mente trataba de controlarla para que no cometiera una locura o que no rompiera uno de los valores que su padre le había inculcado. Tanto era la impotencia que sentía, que la única forma de expulsarlo y sentirse sin esa carga negativa, fueron a través de pequeñas lágrimas de impotencia que empezaron a caer de sus ojos. Pero justo en ese momento, cuando pensó que estaría sola, afrontando nuevamente todo ese dolor, una voz muy familiar, apareció e interrumpió todo lo que estaba sintiendo. Hey, Luz. ¿Quieres un aventón? Los ojos de la chica se iluminaron. Rápidamente, se limpió sus lágrimas, volteó su vista hacia atrás y sonrió aliviada. Después de todo, sabía quién era y estaba muy feliz de volver a verlo. Estaba muy feliz de volver a ver su sonrisa tan característica. Bienvenidos de nueva cuenta a todos, Peter B. Parker, a sus órdenes, en su programa, el favorito, el Daily Googleo, mejor dicho, para los que hablan la lengua extranjera, el Clarín. Y, metiéndonos de lleno a las últimas noticias de nuestra querida ciudad, la que nunca duerme y que siempre brilla por su gran estatua de la libertad. New York ha sido elogiada por albergar a muchos genios en su catálogo y es la ciudad que más reconocimientos tiene gracias a esto. En esta ocasión, uno que se lleva todo el protagonismo, es el más extraño y callado. Sí, les estoy hablando del Dr. Michael Morbius, que gracias a sus progresos científicos con los quirópteros, o sea los murciélagos, ganó el premio de la paz tras difundir un mensaje de apoyo para todas las personas que albergan su mismo mal y prometió, prontamente, encontrar una cura. En la humilde opinión de este joven, amante de la ciencia en sus tiempos libres, creo que se merece ese gran reconocimiento. Además, espero que Horizon Labs lo siga ayudando para que siga consiguiendo resultados factibles con su trabajo. Y, hablando de aquella empresa, adversaria de Oscorp y su rival en todas sus competencias, tenemos una exclusiva. Su subdivisión para dotados estará abriendo nuevas vacantes en los próximos meses. Max Modell es un gran tipo y les recomiendo, si son unos grandes genios o tienen una idea que pueda cambiar el futuro, que se vayan preparando para sorprenderlo y pasar las pruebas de ingreso. Bueno, finalizando con este bloque pasaremos a los de por. Espera, ¿qué hace esa señora otra vez aquí? Que alguien la saque antes que... ¿Qué? ¿Quieres que lea esto? Lo siento, pero... ¡No! Todo menos el gato. Bien, lo haré, pero no vuelvas a acercarlo a mí. Soy alérgico a esas cosas peludas y no espero volver a casa con sus pelos en mi nariz. Bien, comenzaré. La sigilosa, intrépida y espectacular Spider-Girl estará de regreso, y será esta misma tarde en el... Oye, espera un segundo, no puedo seguir leyendo esto. Tiene pésima caligrafía y parece escrito por un niño. No, espera, aleja al gato de mí. Tía May, ¿alguien? ¡Ayuda! Por favor.